Buenas tardes, me presento, soy Aidan Patricio Galván Hernández, mi equipo es Douglas Casas, Amili Belén y Piña Torres, Fátima Yuridia Martínez Cavazos y Carlos García. Somos el equipo 15 y vamos a hablar del tema de los derechos humanos en México. Buenas tardes, mi nombre es Ameli Belemi Piña Torres y el día de hoy les voy a estar hablando un poquito sobre los derechos humanos aquí en México y comencemos con la definición, que a lo que yo entendí los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas? Yo entendí que prerrogativas son como privilegios que nosotros gozamos, nosotros humanos son privilegios que gozamos y el hecho de que llevemos a cabo estos derechos humanos nos ayudan a tener como un mejor desarrollo en la sociedad y con las personas. Bueno, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en el orden jurídico nacional, que pues nosotros pueden ser la constitución política de nuestro país, los tratados internacionales y las leyes de nuestro país. Bueno, y pues también los humanos se clasifican en diferentes tipos, que puede ser los derechos civiles, los económicos, los sociales, los culturales y los ambientales. Bueno, entonces ya definiéndolos así, ya, o sea, separándolos en estos tipos, los podemos dividir en generaciones, que son 3 generaciones. La primera generación son los derechos que se agrupan los derechos civiles y los derechos políticos. Bueno, aquí podríamos meter como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley y pues el de la libertad de expresión. Entonces, ya teniendo esto, está la segunda generación. Esta incluye los derechos económicos, los sociales y los culturales. Bueno, y aquí podemos meter derechos que son como el derecho a la educación. Todos los niños deben de recibir una educación. Bueno, aquí en México es desde el kinder hasta la preparatoria. Es obligatorio. También está el derecho a la salud y el derecho a la vivienda. Y pues la tercera generación de estos derechos se encuentran los derechos que tiene un grupo de personas. En la tercera generación sí, están los derechos que tiene un grupo de personas que comparten como algo en común. Y también les voy a hablar sobre el origen y reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, aquí en México han sido firmados, reivindicados, conquistados y finalmente consagrados constitucionalmente los derechos humanos. Y pues esto ha sido todo una historia. Pues ha sido toda una historia rica y compleja. Se comienza desde el origen de la Constitución en 1917, donde los derechos humanos aquí en México estaban como establecidas como garantías individuales y sociales, pero fue hasta los años 1980 y 1990 que se comenzó a hablar de los derechos humanos como un tema central en la agenda pública y política del país. Después de esto llegan las reformas constitucionales en materia de los derechos humanos, que esto fue más o menos en 2011, donde la primera década del siglo XXI se llevaron así a cabo análisis, discusiones, propuestas e iniciativas relacionadas con estos derechos aquí en México. Y en 2011 se aprobaron así las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Bueno, estas reformas fueron consideradas las más importantes para nosotros como, mexicanos, exigir los derechos humanos después de la promulgación de la Constitución en 1917. Bueno, y a todo esto tenemos el carácter convencional del 2011, donde significa que aquí en México deben de reconocerse, protegerse y promoverse según los tratados y convenciones internacionales donde México forma parte. O sea, aquí en México debemos de proteger y promover los derechos humanos
Y sí, bueno, estos derechos la verdad han evolucionado a lo largo del tiempo desde pues 1917 que fue o sea, que se promulgó la Constitución hasta las más recientes. Y pues sí, aunque hay desafíos en que para implementar estos derechos humanos siempre debemos nosotros como personas buscar fomentarlos al día con día. Aidan Patricio Galván Hernández, mi matrícula es 210-4672 y vamos a hablar sobre los principios fundamentales de los derechos humanos en Introducción al Derecho. Ok, para los principios fundamentales se implica en el principio que se da la progresividad en el que se dan de los derechos humanos, implicando un gradual progreso en el que se da para lograr un pleno cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es para el cumplimiento que se dan los ciertos derechos que se requieren en la toma de medidas que ya sea a corto, mediano y a largo plazo, dando un procedimiento en el que más se expedita en una forma más eficazmente sea más posible. Ok, los principios fundamentales se dividen en universalidad, indivisibilidad, progresividad, principio pro persona, obligación estatal. Ok, empezaremos con universalidad. Universalidad se refiere a en el goce que se dan los derechos, en el que se abarcan que todas las personas sean tratadas por igual, dándose pues el ejemplo de que pues todos tienen que tener lo mismo, igual, todo se va a dar por igual, como se menciona. La segunda es indivisibilidad. Ok, en indivisibilidad significa que son los derechos que se van a poseer por un rango hacia la persona, que son inseparables sobre esa persona, que sea de tal manera en el que se va a ejercer uno de ellos, derivándose en el ejercicio de otras personas en el que se va a tratar en una interrelación que no va a ser susceptible en la cual se deba separar. Ahora, progresividad. En progresividad se va a llevar en siempre ir hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que es en el estado en el que se vaya a encontrar en una permanente búsqueda hacia una ampliación hacia los derechos humanos. Este no es de los mecanismos de protección que se van a dar, siendo a la luz las necesidades que se van a dar en el contexto y en las situaciones que se van a hacer o cambiantes a la realidad. En principio, pro persona, esta significa que es cuando una autoridad va a tener que optar usando varias normas en las que se va a aplicar una situación en la que sea concreta a un texto normativo que se va a dar en diversas interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe privilegiarse hacia la persona para que le vaya a favorecer. Bueno, y en la estatal va a ser sobre el estado en el que se deba promover y respetar y garantizar los derechos hacia esas personas. Y otro principio que también es el de interdependencia. Este quiere decir que se da hacia todos los derechos humanos en el que se encuentran vinculados entre sí, siendo del mismo valor, que significa que de esta manera le va a corresponder al Estado organizar la aplicación integral de los mismos. Ok, ahora sobre los derechos humanos que son inalineables y iguales y no discriminatorios. Ok, en inalienables, estos no deben suprimirse porque son salvo a determinadas situaciones que se van a dar en las debidas garantías procesales. Un ejemplo en el que se mencionan es en el que
se puede restringir el derecho a la libertad usándose si en un tribunal se dictamina hacia una persona si es culpable de haber cometido el derecho. Ahora, en iguales y no discriminatorios. En iguales y no discriminatorios es sobre la no discriminación hacia las personas, que es en el principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Este está presente en todos los principales tratados de los derechos humanos, en el cual constituye en un tema central en algunas convenciones internacionales, que sería un ejemplo como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y sobre la eliminación de todas las formas posibles en la discriminación hacia la mujer que se va a dar. Ahora, hablaremos sobre los derechos humanos, que incluyen tanto derechos como las obligaciones. Bueno, en este se explica que quiere decir que los estados tienen obligaciones y que deben estar conformes al derecho. Es una obligación de todos los estados sobre respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Y pues en el de los humanos, de los derechos humanos, en el que se mencionan o de limitarlos hacia esas personas, dándoles una obligación de protegerlos, exigiendo que los estados impidan los abusos y los derechos humanos contra individuos que se dan y grupos. Estos estados deben abstenerse en interferir en el disfrute de los derechos humanos y, como se menciona, de limitarlos, porque el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es de un deber de todos. Todas las autoridades en este ámbito es en el proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor del individuo, siendo inalienables. Siendo esta manera en adoptar las medidas positivas para facilitar el disfrute y los derechos humanos básicos. Ahora bien, también es importante esta parte porque es sobre los derechos humanos del Estado que se dan hacia las personas, que, como se menciona, es en proteger esos derechos humanos y limitarlos, dándoles la garantía de darles la protección, porque, como aquí se menciona, la obligación realizada es en el que significa en que los estados se deben adoptar a medidas positivas, que dándose a referir que es para facilitar el disfrute de los estados humanos básicos, pero también en limitarlos, dándoles ahí en el derecho y en el cumplimiento de los estados en interferir en el disfrute que se dan pues hacia las personas, dándose así el respeto hacia los derechos humanos en el deber de todas las autoridades, que se menciona que les da a los derechos humanos consignar el favor, y es donde se menciona que es cuando son inalienables, que son lo que se refiere a pues que se limitan. Y eso es todo la explicación de mi tema. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Yuridia Martínez Cavazos y pues yo les voy a platicar un poco sobre lo que promueve la CNDH. Bueno, como ya lo mencionaron, este es un organismo autónomo que simplemente se basa en que se respeten los derechos humanos de todas las personas, en este caso de todos los mexicanos, y lo que hacen es que tratan de dar recomendaciones a estas empresas, ¿no?, que están incumpliendo, ya sea pues empresas donde haya muchos trabajadores que pues no se respeten sus derechos humanos, o pues ya sean como empresas estatales, como vendría siendo pues los policías en este caso, que también incumplen mucho con esto. Pues yo creo que uno de los ejemplos principales que tenemos donde no se respetan nuestros derechos
pero si nosotros nos ponemos listos, podemos hacer que la CNDH nos ayude y pues se valga nuestros derechos sin que nos lastimen, ¿no? Bueno, uno de estos podría ser cuando nosotros somos empleados de alguien y pues este alguien quiere que nosotros trabajemos más, ¿no? Más de nuestro, creo que el rango son 8 horas. Entonces esta persona quiere que trabajemos más de 8 horas, pero no nos quiere pagar. Entonces, y luego nos quiere forzar a hacer el trabajo, amenazándonos con que nos van a despedir o no nos van a pagar lo que deberían de pagarnos. Entonces, esto también podría ser una. Y otra que pues siento que es la de las más comunes que hay, por ejemplo, que hay aquí en Nuevo León, podría ser cuando hay marchas, ya sea la marcha del orgullo, la marcha feminista, o no específicamente de estas, sino que también hay muchas marchas que hacen trabajadores para que ya sea que les aumenten el sueldo o que sean escuchados simplemente porque las condiciones de trabajo no son dignas para estos y pues los superiores no los escuchan y pues siguen con estas condiciones deplorables de trabajo. Aquí lo que hace la CNDH es intervenir, ayudar a estas personas. ¿Y cómo las ayuda? Pues, como ya lo mencioné, aplicando estrategias o diciendo a estas empresas, haz esto, esto y esto, si no lo haces, pues demanda, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a pasar a algunos derechos humanos. El primordial, pues ya sabemos que es el derecho a la vida, que se nos da pues cuando nacemos obviamente, y ya sean todo este tipo de organismos, todo el tipo de gente que habite o existe, se tiene que respetar. O sea, el derecho a la vida también vendría a ver siendo cuando secuestran a alguien, lo están prohibiendo a su derecho de la vida porque lo tienen amarrado, lo tienen en condiciones deplorables. Pues en muchos casos abusan de estas personas y ahí se está privando ese derecho. También se prohíbe el derecho a la libertad, pero pues principalmente es, en este caso, el de la vida. Y pues aquí el Estado también es de los primordiales que nos debe de respetar este derecho, porque pues como ya lo mencioné, pues los secuestros varían mucho. Hay veces que pues una persona priva de su vida a otra y el Estado, o en este caso vendría siendo pues la policía, no ayuda, no se toman las medidas que se deben de tomar, ya sea cuidando a las personas, ya sea cuando la persona comete este crimen, ya sea dando sentencias o este tipo de cosas, ¿no? Y pues también vamos a hablar de la libertad de la persona. Como ya lo mencioné, pues esto influye mucho, porque por ejemplo yo en este momento estoy libre, soy libre porque yo estoy haciendo pues lo que yo quiero, lo que me gusta, y estoy moviéndome, estoy hablando, estoy en un ambiente pacífico para mí. Pero pues hay otro tipo de condiciones en donde no se aplica esto. Por ejemplo, a las personas que obligan a trabajar sin paga, los tienen amarrados o amenazados con algo, se está prohibiendo su libertad. Y también hablaremos sobre la libertad de expresión. Pues todos estos cosas que estoy mencionando, pues todos los tenemos. Si no se tiene, pues es una violación a los derechos donde se tiene que hablar. Pues ya hablamos también de la CNDH, que es de las principales organizaciones que nos ayudan a resolver todo esto, ¿no? Para que nosotros sigamos llevando una vida plena. Bueno, también voy a hablar de la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a hablar, a decir, a opinar lo que ellos creen, lo que ellos saben, lo que ellos sienten. Obvio que también va de por medio la desinformación, las fake news, las noticias amarillistas, donde mucha gente se agarra y dice, no, yo voy a argumentarme en base a esto que yo leí. Pero pues a lo mejor esa persona no sabe que pues no es verdadero, no es falso. Como por ejemplo, ahorita pues un tema muy sonado pues son las elecciones para presidente de nuestro país y pues mucha gente está
mal informada. Bueno, no sé mal informada porque cada quien tiene su opinión, pero yo siento que, por ejemplo, a los adultos mayores no se les informa tanto como se les informa a los jóvenes. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque pues ahora todo es en base a lo que dice las redes sociales, las noticias en digital, todo. Y pues muchas veces los adultos mayores pues no saben, no quieren actualizarse. Entonces ellos se quedan con lo que ya saben o lo que escuchan de sus cercanos o con lo que les conviene oír. Pero nadie nos puede prohibir a esto, al menos que estemos infringiendo algunas normas o leyes de esta misma, ya sea que estemos ofendiendo a una persona, la estemos insultando, estemos hablando mal de algo, lo cual ahí sí pues debe de haber un castigo respectivo a esto. Y pues ya por último les voy a hablar sobre la libertad religiosa y de culto. Cada quien tiene la oportunidad, sino el derecho de elegir qué tipo de religión quiere seguir o si no quiere seguir ninguna de estas. Pero por ejemplo, a mí como católica, yo siendo católica no me da derecho a juzgar a una persona que sea budista o que sea cristiano o que siga cualquier de sus dioses que quiera seguir. A mí no me da derecho a juzgarlo porque al final de cuentas es la creencia de esa persona, es el mundo de esa persona. Yo tengo mi mundo y no puedo meterme al mundo de esa persona y querer influenciar y cambiar su manera de pensar o de creer, porque ya esa persona ya está acostumbrada a ser así. Yo no puedo cambiarla y tampoco no debo, ni puedo, porque eso también ya sería una violación a los derechos, por tratar de querer influenciar a una persona a que haga lo que tú quieres, que esto también ya vendría siendo como una violación a la libertad de religión y de expresión. Y pues muchas gracias, eso fue todo de mi parte. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy continuaré con el tema de los derechos humanos. A continuación les mencionaré dos derechos, el cual son la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos humanos nos hablan acerca de que debe de existir una igualdad entre hombres y mujeres. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y estamos muy avanzados en cuestión de igualdad y equidad, a una gran parte de las mujeres no se les sigue respetando estos derechos humanos. ¿A qué nos referimos con esto? A que diariamente las mujeres son violentadas tanto en su vida privada como en su vida pública. O bueno, más que en una vida pública nos referimos acerca de el trabajo, de que son violentadas, de que son violados sus derechos humanos. Por eso es importante que el Estado nos ayude, nos brinde las medidas necesarias para poder respetar los derechos humanos de todas las personas, sin importar esto mismo del género. También es importante mencionar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, porque es importante que todos tengamos un derecho a reproducirnos y a elegir libremente nuestra sexualidad, así como nosotros llevamos a cabo nuestra sexualidad. Pues porque a pesar de lo avanzada que pueda estar la sociedad, aún se sigue discriminando a la gente, a veces en ocasiones por su género, es decir, por las preferencias de esa persona, o también entra aquí el hecho de que a veces se juzga mucho a las personas por a veces no tener hijos, en ocasiones sí tener hijos. Es un tema muy complicado, sin embargo, los derechos humanos tratan de erradicar esa violencia que existe hacia estas personas de diferente género o a las personas que buscan llevar a cabo su vida sexual plena sin necesidad de darle algún tipo de respuesta a alguien, ya sea a los papás, o a cualquier tutor mayor, porque más que nada podemos entender que esto se representa en jóvenes, en esta nueva generación que ahora trae unas nuevas ideas, tiene una nueva visión de la vida. Por esto es importante que desde ahora se empiece a marcar para el futuro tener
todos ese derecho sin la necesidad de ser juzgado, que se normalice en la sociedad, porque es algo que aún no se lleva a cabo. También es importante mencionar este otro derecho, que es el derecho a la educación. ¿Por qué es importante mencionarlo? Pues porque aunque todos normalicemos que toda la población tiene acceso a la educación, esto no es así. Una gran parte de la población no tiene un derecho al estudio, no tiene un derecho, o simplemente a veces se hace un lujo. ¿A qué nos referimos con esto? Todos como personas, y más los niños, tienen el derecho a la educación, tanto primaria, secundaria y media superior. Sin embargo, aún a día de hoy sigue sin ser tan normalizados o no se respeta tanto este derecho, porque aún vemos niños o niñas en la calle en lugar de estar estudiando, pidiendo limosna para su sustento. Y como entendemos aquí, es como un árbol que tiene sus ramas y todo se conecta al final, porque si bien todos tenemos derecho a la educación, hay personas que necesitan trabajar, necesitan tener ese sustento para poder pagar a veces su educación. Es algo que aún a día de hoy en México sigue sin respetarse para todos, y por esto es importante que se trabaje no solamente desde la teoría, sino desde la práctica, que se lleve a cabo este derecho que todos a final de cuentas tenemos que tener. La educación es algo básico, es lo que nos forja más adelante, y por eso vemos mucha delincuencia, ya que a veces los caminos que deciden tomar aquellas personas que tienen que tener un sustento que no tienen para vivir, los lleva a tomar decisiones incorrectas en su vida. El siguiente derecho al que vamos a comentar es el derecho a la salud. Es importante que todos como personas tengamos este derecho. Y como volvemos a los dos anteriores ejemplos mencionados, a día de hoy en México aún existe mucha gente que no cuenta con acceso a la salud. Esto debido a muchos factores. Es por esto que el Estado debe de otorgar, debe de darnos un acceso tanto seguro y gratuito a la salud, porque es un derecho humano. Porque si vemos que existen entidades públicas gratuitas a las que algunos tenemos acceso, sin embargo hay un sector de la población que no tiene este acceso, tiene que recurrir a otras clínicas que, si bien México es conocido debido a un sistema de salud bastante débil, que no se respeta, han existido muchos casos donde por errores de doctores o de diagnósticos han quitado. Debido al deficiente sistema de salud que tenemos actualmente, han ocurrido muchas tragedias. Es por esto que el gobierno, el Estado, debería de garantizarnos asociaciones o clínicas gratuitas para todos los mexicanos, y sobre todo que el personal de esta misma esté capacitado, debido a que actualmente no existe alguna capacitación, o bueno, en este caso sí existe, pero muchas veces hemos escuchado unos comentarios negativos hacia el sistema de salud actual, y yo creo que es algo que se debe trabajar de raíz. Por último mencionaré dos derechos más, que es el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación. Primeramente, el derecho a la vivienda es algo que actualmente no se respeta tanto, porque hay que tener, bueno, en este caso el crédito Infonavit para sacar una casa, que a veces son en lugares no cerca de la metrópoli, y es por esto que, si bien este derecho a la vivienda tiene algunos puntos que sí se respetan, como podemos observar, aún así hay mucha gente en la calle que no tiene ese derecho, que no vive en una casa, vive en la calle. Y si bien a veces es un poco imposible darle a todos una vivienda, a veces unos refugios donde se puedan
quedar, estar en la noche, podría ser más que suficiente para esas personas que han perdido o en veces se ven no tan beneficiados por algunos motivos. Y con esto también va un poco de la mano con el derecho a la alimentación, ya que si bien, como bien lo dice, toda persona tiene derecho a la alimentación, que sea nutritiva, suficiente y de calidad. Pero actualmente estos alimentos que comemos hoy en día están bastante procesados, tienen mucho proceso antes de que llegue hacia nosotros, y es por esto que debe de regularse este derecho. O bueno, no tanto este derecho, sino que se respete tal y como está escrito, que todos tenemos o todos merecemos una alimentación de calidad y que sea nutritiva, y sobre todo que sea suficiente, ya que a veces no, la comida es mínima lo que se le da a la gente. Y como mencioné anteriormente, estos dos derechos vienen de la mano, ya que muchas veces la gente que vive en la pobreza no tiene esta vivienda, no tiene una vivienda digna. Por esto es importante buscar medidas y soluciones para llegar a cabo esto como debe de ser, estos derechos que se respeten al 100. Y esto sería todo de mi parte. Yo soy Douglas Casa Rodríguez. A continuación voy a hablar acerca del derecho al trabajo y el derecho a la verdad. Bueno, quiero empezar sobre el derecho a la verdad. El derecho a la verdad. Como vemos aquí dice, toda víctima y sus familias tienen derecho a conocer la verdad de los derechos que originan las violaciones a sus derechos humanos. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Con esto hablamos a que en caso de que la persona se encuentre dentro de un juicio o dentro de algún problema dentro de la ley, y pues obviamente sabemos que los derechos humanos, como nos evocan a todos, así como yo siendo acusado de algún cargo en contra, tengo derecho a que pues, el abogado y el juez me digan la verdad de cómo es que esto está siendo en contra mía y que no me digan mentiras. No sé si me estoy dando a explicar más o menos. Y pues sí, así tal cual no es algo, espero y no sea algo difícil de entender. Y también, vamos a ver qué más dice. Dice, este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto para saber la verdad de lo ocurrido y la razón y circunstancias que organizan los hechos. Nuevamente, si estás pasando algo mal, tienes derecho tú a recibir la verdad. El gobierno no te puede inculpar sin antes haberte dicho es por esto, esto y esto motivo, y claro que si esos motivos son verdaderos, pues ahí ya no tiene otra. Pero si son falsos, están violando tus derechos. ¿Ok? Y ahora el derecho al trabajo. Vamos a ver. Dice, el derecho al trabajo. Este derecho permite a las personas gozar de una vida digna toda vez que el trabajo favorece en el desarrollo pleno al sentirnos satisfechos por haber logrado cumplir aquello o lo que aspiramos. ¿A qué se refiere? Bueno, toda persona tiene derecho a recibir trabajo, a tener trabajo, ya sea persona asiática, europea, americana, pucelentes, no celentes, color de raza, identidad de género, tal cual. Este derecho nos permite que todas las personas tengamos un trabajo y pues sea lucrado de una forma correcta, que ya lo perciba dentro del salario mínimo y que sea claramente dentro de una forma formal. Pues asimismo sabemos que pues hay familias o que hay niños pequeños que empiezan a trabajar desde chicos, que pues no es la manera correcta, claro. Pero pues sabemos que es un poco inhumano, por ejemplo, ver a los niños que están vendiendo mazapanes en los cruceros de los semáforos. Y sí, no te voy a decir todo trabajo es digno, pero pues sabemos que un niño no debería estar trabajando
sino debería estar en la escuela o disfrutando de su infancia. A lo cual tristemente esto no se puede vivir por todas las personas. Y pues sí, ahí se podría decir que los derechos al trabajo de ese niño pues están medianamente bien, porque pues para empezar a trabajar tú tienes que ser mayor de 18 años y pues ese niño no lo es claramente. Bueno, también ya para concluir, ahora sí nuestra conclusión, queremos dar las gracias. Más que nada la conclusión va sobre todos estos derechos, el trabajo, a la vida. Quiero agradecer a mis compañeros por su presentación. Este trabajo y pues más que nada la conclusión va en cuanto a todos como personas debemos recibir dichos derechos y ejercerlos. O sea, ya estemos en un momento malo, en un momento bueno, tenemos que ser parte de dichos derechos y no nos lo pueden quitar como tal. Para esto nuevamente yo soy Las Casas, somos el equipo 15. Muchas gracias por su atención.